Estimada, ¿cómo está? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana y estamos por el momento haciendo una recolección de datos por el sector. Nuestra entrevista es netamente con fines académicos y queremos hacerlo de total confidencialidad. Por favor, me gustaría saber si a usted le molestaría que nosotros grabemos esta entrevista. No, por mí no hay ningún problema. Muchas gracias. ¿Me ayudaría por favor con su nombre, a qué se dedica? Mi nombre es Alejandra Flores y igual yo soy estudiante. Bueno, nosotros estamos haciendo una entrevista sobre el uso del corredor suroccidental. La inseguridad que vivimos actualmente en el país es bastante complicada, entonces queríamos recolectar datos de cómo esto está afectando en varios niveles. Entonces a continuación le vamos a hacer unas preguntas, ¿sí? ¿Considera usted que dentro de los últimos años ha existido un incremento de la delincuencia dentro de los medios de transporte? Sí, creo que la delincuencia dentro del corredor suroccidental más que nada ha incrementado bastante, la seguridad ha disminuido, los corredores también están muy desgastados. Listo, sí, eso es cierto. ¿Cómo percibe la inseguridad en el interior de las instalaciones y de los buses del corredor suroccidental? Por primer lado, creo que dentro de las instalaciones la seguridad es muy poca. O sea, en realidad, si el guardia se queda adelante y no pasa, o al lado de las maquinitas para meter el dinero, pero de ahí no pasa. Y dentro de los buses también es muy inseguro. Además también se llenan demasiado, los controladores no cumplen su función de mantener una seguridad dentro de los buses. Así es. ¿Dentro del medio de transporte ha presenciado, ha sido víctima usted de algún robo? Me han jaloteado muchas veces sí la maleta y sí he visto lo que muchas veces dentro del corredor sí incluso se quedan para hacer como que casita y robar. Ok. Según su experiencia, ¿qué modos utilizan los delincuentes para hurtar dentro del transporte? Claro que esto es algo que cada día cambian, creo que de mañas, pero usted, según usted. Creo que entre las mañas es quedarse en las paradas, o sea, quedarse dos en las puertas para que el que está adentro salga corriendo o jalonear las cosas. Claro, mi estimada. Usted me había comentado que ya había vivido esta experiencia de que le reunión. ¿Podría comentarnos un poquito más sobre Sí, eso? un día yo regresaba de la universidad a la casa y estaba sentada, iba al lado de la ventana y me jalonearon la maleta, pero por suerte como yo la tenía bien asegurada, no me pudieron quitar la maleta y ya hicieron que se baje el señor. Hicieron que se baje, o sea, Sí. se paró la gente a ayudarle. No se pararon a ayudarme, sino como el ladrón corrió, o sea, salía con toda la fuerza, entonces solo me jaloneó y como no se llevó la maleta, salió de una del corredor. Ok. ¿Usted qué factores cree que aumenten el riesgo de robo dentro de este medio de transporte? Creo que el tráfico sí es bastante un factor muy grande porque hay mucho tráfico, las personas quieren llegar a su casa, se llenan los corredores, el corredor está totalmente repleto de personas y tú no sabes con quién estás yendo a fin de cuentas. Claro, y en esto del tráfico, ¿se podría decir que son en sectores específicos? Sí, justamente eso te iba a comentar, creo que los sectores como que más peligrosos son los túneles, San Roque, creo que ahí es muchísimo peligroso. Claro, se vuelve más peligroso. Creo que esos son los factores que influyen Sí. también. ¿Cuál es el medio de transporte que utiliza para realizar sus actividades cotidianas? Habitualmente yo, antes de la pandemia, yo cogía solamente corredor. La verdad solo me sabía movilizar en corredor porque eran las paradas directas y supuestamente rápidas. Pero como la inseguridad ha incrementado demasiado, yo la verdad prefiero tomar como que los buses de afuera, considero que ahora son un poco más seguros, si no es totalmente, pero sí es un poco. O transporte particular, los taxis, el Uber, estas aplicaciones. Ok, en este caso, o sea, la ruta que usted usa no es solo la ruta de la Mariscal, que es por donde van los corredores, Exacto. sino es otras rutas que usted utiliza. Sí, ya tengo otra ruta. Antes sí, como te comentaba, iba solamente por la Mariscal hasta llegar a mi universidad. Pero ahora no, ya, en realidad ya decidí ya no tomar corredor. ¿Y por qué tomó esta decisión de no usar nada? Porque es muy inseguro. Creo que después de la pandemia, cuando volvimos a clases, intenté como unas 2 veces tomar corredor y en las 2 veces vi que o le robaron a alguien o me intentaron jalanear la maleta y dije no. Entonces preferí tomar una ruta alternativa. Mientras usted se moviliza, ¿ha visto que se realicen controles en medio del corredor? He visto los guardias,
Siempre creo que cada parada, no siempre. Como te decía, en estas paradas de los túneles, en San Roque, yo no he visto controladores, ni siquiera seguridad. Pero dentro de los buses yo no veo seguridad. Hay veces que ni siquiera existen controladores dentro de los buses y no solo el chofer. Claro, quisiera hacer una consulta. Esta ruta, ¿qué rutas nomás existen para que usted se movilice a la universidad? Yo tomo Quitumbe, entonces esta va por la Napo y sube la Marín y llega a la universidad. Llega a la universidad. Ajá. De ahí también sé coger Latina, me quedo en la Napo y cojo un bus alterno que llegue por la Occidental y ya. Y ya. Ujú. Cambiamos de ruta netamente, ¿no es cierto? Sí, Porque yo de una u sí. otra manera, subiendo por toda la Mariscal hasta llegar a la Patria, llegamos de una. Sin embargo, tuvimos que cambiar a Sí, algo sí, que sí, demora sí. un poquito más. En todo esto, en cuanto a tiempos, ¿cuál le ha facilitado mejor utilizar? Hablamos de un tema de seguridad, sí, que es el tema de que totalmente uno prefiere mejor ir segura antes que no llegar. Entonces, en este tema, en cuanto a tiempos, ¿cuál le beneficia más? En cuanto a tiempos, claramente el corredor, porque son paradas exactas, los buses no se tienen que estar peleando por cuál llega primero que parada, sino es todo recto. Sí, obviamente por el tiempo, pero por seguridad no. Preferimos cambiar de ruta Sí. antes que nosotros nos pase algo. En cuanto a una organización social, porque tenemos este inconveniente en todo lado, la verdad, que a veces la gente ve que le intentan robar a alguien y no hacen nada. Y solo se quedan viendo, a veces pasan estas situaciones. ¿Qué medidas ha visto que utilizan las autoridades y policías en cuanto a estos robos dentro del corredor? En realidad creo que las autoridades hacen mucho caso omiso de las situaciones que pasan dentro del corredor o de cualquier transporte en realidad. Los policías, dentro de los buses yo he visto que existe esto de si te sientes incómodo, si te han robado, llama a tal número. Pero bueno, yo tengo casos de mis amigos que me dicen sí, llamamos a la policía y nunca llegó. O nos quedamos esperando 2 horas para que lleguen y le tenían al ladrón ahí sentado. Igual, o sea, dicen que llega la policía, es como que, ok, ¿cuánto te robaron? Me quitaron la maleta. ¿Y cuánto tienes en tu maleta? $20. Entonces solo te hurtaron, no te estamos hablando de un robo. Entonces, como que no existe dentro de las leyes algo que te diga o te dé una seguridad de vas a ir tranquilo en un transporte público. Claro. En todo esto que estamos hablando, ¿qué medidas considera usted que deberían implementarse para prevenir los robos? Creo que dentro de las paradas del corredor, más seguridad, o sea, sí, 2 guardias más. Yo incluso he visto muchas veces que dentro del corredor los chicos, los ladrones, suben sin pagar los pasajes y suben en el primer bus que viene. Y creo que dentro igual de los buses debería de haber un controlador que sí, o sea, esté como que, ok, ¿cuántas personas están ya? O y que no se deje llenar el corredor, que vayan con el límite de personas exacto, incluso en las horas pico. ¿Qué más? Yo creo que eso. Dentro de otras ciudades aquí en Ecuador yo he visto que existen controles, es como que cada 3 paradas existe un controlador y se sube al bus y dice, ok, papel, porque te dan el papelito del bus y te revisan el papel. Si no tienes papel te bajan. Ok. Estas medidas podríamos implementarlas aquí en Ecuador. Es una buena idea lo de los controladores, la verdad. En todo esto de la comunidad universitaria que tenemos, hemos también hablado con varios chicos que nos comentan que es transportarse a la universidad, más que todo personas que vivan aquí en el sur, en la parte de la Mariscal Sucre, tienen que cambiar de ruta, lamentablemente, porque esto también te afecta a un lado emocional, a un lado, se podría decir tanto, te produce un tipo de ansiedad, de una angustia. Quisiera saber en ese tema, mi estimada, si a usted le provocó algún tipo de una angustia, todo de los hurtos que usted ha visto. No, sí, claro que sí. Antes, creo que en primer semestre yo iba muy tranquila a la universidad porque veía, o sea, bueno, nunca me había pasado. Y llevaba la laptop, incluso a veces la tablet, pero desde que me arrancharon la maleta y yo he visto que les roban y a veces hasta los ladrones se ponen más enojados. Entonces dije, no, yo ya no llevo la computadora. Como te explico, yo traté de tomar rutas alternas para sentirme segura y poder llegar a mi casa. Porque creo que la Mariscal es muy, muy peligrosa. Existen ciertos lugares de la Mariscal donde son muy peligrosos. Es incluso que los choferes te dicen, cuidado con sus pertenencias o aquí no vamos a abrir la puerta.
Claro, y esas son medidas que también intentan tomar los choferes. Justo esa pregunta quería ver. ¿Qué medidas han visto que utilizan los choferes o los controladores frente a esto? Creo que los choferes y los controladores ya conocen, o sea, van todos los días por las mismas rutas y ya conocen como que los lugares más peligrosos y como te decía, nos dicen, agarran bien sus pertenencias, cuidado con las maletas, aquí no vamos a parar, o preguntan, ¿quién se baja en esta parada? Si no te bajas, entonces siguen la ruta. Ok, en esto tenemos que ellos han implementado, intentar estas medidas. Sí. Pero a opinión personal, ¿cuál usted cree, qué medidas cree usted que deberían implementar ellos? Yo sí sigo creyendo que en realidad no deberían dejar que el bus se llene totalmente, porque el hecho de que el bus se llene y que todos vayamos pegaditos, tú no sabes si es que te están abriendo, no sientes lo que te abren la maleta o que te están viendo, o quién puede estar listo para arrancharte el teléfono. Entonces, creo que mientras menos personas en el bus va a haber más seguridad. Va a haber más seguridad, así es. Si tenemos, tomamos en cuenta que existen paradas en las cuales ni siquiera hay seguridad, porque se ha visto y nosotros mientras estamos haciendo nuestro estudio, algo que hemos observado es que algunas paradas en las noches no cierran ni siquiera las puertas. Bueno, no solo en las noches, sino durante todo el día nunca son cerradas esas puertas y a veces las personas indigentes se entran a las paradas a dormir. Hablamos de todo este tema. Según su propia experiencia, ¿existen algún tipo de paradas donde haya mayor inseguridad, donde no haya un control totalmente? Sí, yo creo que no sé bien el nombre de estas paradas, pero es después de la mascota, las dos paradas siguientes, ahí las paradas están abiertas, es más, a veces ni siquiera paran ahí, es netamente, si alguien se va a bajar ahí o alguien ven que se va a subir ahí, se quedan en los buses, si no, siguen de largo. Si no, siguen de largo. Estimada, ¿qué medidas ha tomado usted frente a esta situación que está generando? Porque ya estamos hablando que esto ya es un problema social. Problema social ya es como nos está afectando a nosotros, a nuestro bienestar. Entonces ya esto ya es un problema social que no simplemente es como antes, uno decía, no, y está pasando esto. Sin embargo, ya cuando me pasa a mí, yo ya me vuelvo un poquito más insegura y ya vemos hoy en día que la violencia ha aumentado en el país de una forma muy grande. Entonces, ¿qué medidas ha tomado usted frente a esto? La seguridad con los buses, la verdad es que, como te decía, tomar una ruta alterna, yo, que sea muy necesario, que tenga que subirme al corredor para llegar a la universidad o que ya esté muy tarde, ya lo hago, pero de ahí no. También, por ejemplo, yo vivo en la Biloxi y tengo amigos que viven cerca. Nos encontramos para ir juntos. Sí, creo que la compañía también es un factor que nos ayuda a nosotros bastante como estudiantes. Así es. En cuanto dentro del transporte público, ¿ha tomado usted alguna medida como, por ejemplo, no sacar el celular o tener unas ciertas paradas donde pueda sacar? Porque mientras hemos hecho este estudio, el otro día conversábamos con una chica también y nos decía sobre que hay paradas también en las que uno tal vez dice, no, yo puedo intentar sacar el celular. Esto es un fenómeno que nos está afectando a todos. Entonces, en el transporte público en sí, ¿usted ha tomado alguna medida? Sí, como tú dices, no sacar el teléfono, sino en ciertas paradas. Creo que mis paradas seguras son la mascota, si voy en el corredor, y la del hospital, del IES creo que es, la de la Andrade Marín. Creo que son mis paradas seguras donde saco el teléfono para decir, ya estoy yendo a la casa. Ir bien agarrada de la maleta, no tener muchas cosas de valor. Sí, o sea, también mis papás me dicen como que, no te lleves más de lo necesario, deja esto, o sea, como te decía, ahora ya no llevo la computadora, no llevo cosas que no sean necesarias para ir a la universidad. Para ir a la universidad. En medio de todo esto, ¿usted considera que la gente, que la población debería tomar más prevención frente a los robos? Porque hablamos de que sí, o sea, uno ya más o menos conoce, sabe qué es lo que pasa, en qué paradas hay, y sin embargo siguen habiendo estos robos. Entonces, ¿considera usted que debería también la población educarse sobre esto, sobre una prevención? Creo que de parte de la población sí saber que es peligroso, creo que todos somos conscientes de que existe mucha inseguridad dentro del transporte público, pero más que la población creo que las autoridades, sino como que implementar medidas que nos aseguren a la población que vamos a llegar seguros a nuestros destinos.
Y en cuanto hablamos, usted me está hablando de un tema de que sí, de que el Estado, más que todo en este caso sería el municipio de Quito, debería implementar un plan. ¿Qué plan usted cree que lo haría? Sí, así solo una idea, como para decir, ya hablamos de este tema de los controladores, que es una muy buena idea, de que ellos puedan subirse a cada cierto tiempo y decir, no, está muy lleno, por favor, deberían bajarse en las paradas. Otra idea de la que podríamos hacer, implementar o dar a alguien, ahorita que estamos frente a una nueva de bueno, estamos aparte de las elecciones. Chuta, las únicas como que alternativas o consejos que se me ocurren es que incrementen la seguridad, como te decía, yo que sé, así como un convenio con la policía, los agentes de tránsito que estén dentro de los corredores, dentro de las unidades de transporte y que digan, ok, cada media hora se estén rotando y van y vienen. Creo que para sentirnos seguros nosotros mismos. O para por lo menos intentarlo, ¿verdad? Exacto. Mi estimada, ¿usted tal vez conoce los canales de denuncia que cuenta la empresa pública metropolitana de pasajeros? Chuta, como te decía, he visto que dentro de cada unidad existe el 1-800 denuncias y están como que si te sientes acosado, si te robaron en caso de hurto, pero creo que estos canales de información primero son a veces inservibles porque o te toca esperar mucho tiempo o no hay unidades cerca o incluso a veces ni siquiera llega. Claro, y esto es un inconveniente, ¿verdad? Sí. Porque aparte de que necesitamos todo el tiempo nosotros conocer cuáles son los canales de denuncia, estamos nosotros intentando investigar sobre cuáles son los canales de denuncia que necesitamos nosotros, que necesita conocer la comunidad universitaria en este caso. Aparte de las denuncias que se ponen en la empresa de transportes pasajeros, no sé, tal vez has intentado o has visto que intenten llamar a la policía, que se intente llamar a alguna, se diría a las entidades de los propios buses, o sea, me refiero, digamos, del bus tipo San Francisco, a las representantes de esto que se responsabilicen por mis cosas hurtadas. La verdad es que no he sabido. Sí he sabido que llaman a los policías, ya así como que si le tienen al ladrón ahí, pero muy pocas veces. Además de eso, también creo que las personas, primero es el susto, o sea, estás asustado ese rato, creo que tú no reaccionas, tú no dices, pues voy a llamar a las autoridades a que tomen como que asunto en esto. Como que a veces primero entras en shock y dices, ok, y la gente siempre te pregunta, ¿estás bien? Sí, sí estoy bien, y siguen con el viaje. Y luego como que de poquito a poquito vas reaccionando. O intentamos por lo menos reaccionar en esto, ¿verdad? Estimada, hablamos de que usted me comentaba durante la entrevista que usted también vivió este tema. Quisiera saber cómo esto afectó psicológicamente a usted. Me refiero a si le dio un poco de angustia cuando se tuvo que volver a subir al corredor, si tal vez se sentía ansiosa todo el tiempo de tener que ir al corredor después del evento que me comentaba que le intentaron arrancar la maleta. Sí, verás, o sea, cuando me jalonearon la maleta fue como que ese rato agarrarle mi maleta y el ladrón se bajó y yo reaccioné como que al tiempo después y fue como que, ok, sí me intentaron arrancar la maleta y de ahí como cuando llegué a la casa le dije, mami, me intentaron arrancar la maleta y ahí como que me entró el susto. Y posterior a eso, sí, era como que si me tenía que subir al corredor, más atenta, con mucha más precaución. Y era como que, mami, no, mejor acompáñame. O, mami, ¿hasta dónde vas? Ya, yo me voy contigo, me bajo contigo y ahí veo para dónde voy. O, incluso, o sea, yo ya te dije que he decidido tomar rutas alternas y gracias a eso creo que me siento más tranquila. No del total, porque incluso las vías alternas del corredor son peligrosas, pero me siento mucho más segura que ir en el corredor. Que yendo en el corredor en sí. Bueno, en este caso de lo que me comentaba, de todo el cambio que le tocó hacer, porque es un cambio netamente. ¿Usted ha pensado alguna vez en volver a tomar la ruta del corredor? Sí, yo creo que, bueno, me lo pensaría muchas veces porque, como tú dices, es un cambio. Yo ya hice otra rutina para yo coger el corredor. El corredor se demora mucho menos tiempo en llegar a la universidad.
La ruta alterna que yo tomo es hora y media, hora y 20. Entonces yo tuve que hacer todo un cambio. Antes me levantaba no tan temprano, pero sí madrugaba. Ahora me toca madrugar más para poder llegar temprano a mis clases, no llegar tarde. Incluso fue un cambio total. Yo llevo mi comida, entonces yo preparaba mi comida en la mañana, tenía que dejar preparando mi comida en la noche. Sí, fue un cambio. Fue un cambio total de adaptación. Sí, fue creo que un cambio necesario para yo sentirme más segura, pero aún así al inicio sí me daba mucha pereza, era como que, ay no, qué pereza. O voy a llegar tarde, bueno, ya no importa que llegue tarde. Ok, todo esto, por eso nosotros necesitamos recolectar los datos de esta información de cómo nos afecta a los estudiantes universitarios esto. Porque te cambia la rutina y como tú me comentas, esto te cambió la rutina totalmente. Hizo que nuevas cosas se implementen en ti y yo tenga que cambiar mi bienestar, mi tranquilidad, mi comodidad por intentar sentirme segura. En este otro caso, mi estimado, ¿usted ha conversado con sus amigos universitarios? Tal vez ellos han tenido también experiencias dentro del corredor. Sí, claro, creo que si no hemos sido todos, te podría decir que un 80% de nosotros fue alguna vez durante toda nuestra trayectoria de estudiantes, incluso desde el colegio, fue hoy casi me robaron, hoy me jalonearon